Distinguidos miembros de la mesa de honor, distinguido auditorio, tengo que agradecer la generosidad de la Cámara de invitarme al día de hoy a hablar sobre un tema tan controversial y apasionante como es el de ERECAFTA. No sé si luego de que yo termine con mi exposición podré salir vivo de acá. Siento que sí. Sin embargo, es bueno quizás iniciar estas palabras explicando que la República Dominicana tiene una serie de facilidades que le pueden permitir avanzar mucho más rápido de lo que hasta ahora hemos hecho. Y la razón dentro de la presentación, voy a exponer algunos puntos de vista, muchos son míos, otros son de otros investigadores y economistas que han tratado el tema con mayor profundidad, sobre cuáles son los constreñimientos que no permiten que el sector agropecuario de la República Dominicana pueda avanzar a una mayor velocidad hacia un proceso de competitividad que se nos requiere como forma para desarrollarnos. La otra cosa que quizás es bueno que podamos tratar es dejar al auditorio con una pregunta que es de la teoría clásica desde cuando Ricardo, es ¿qué debemos producir? ¿A quién debemos venderle? ¿Qué puede producir una empresa o un país? ¿Cuáles son los requisitos para producir cumpliendo normas y regulaciones internacionales? O sea, todo ese tipo de elementos que de alguna manera intervienen en el avance del comercio y en el desarrollo del sector agropecuario, pienso que de alguna manera lo voy a tratar en esta oportunidad. La actividad agropecuaria en la República Dominicana tiene una importancia capital, no solamente porque la agropecuaria sirve para fortalecer la producción de alimentos que demanda la ciudadanía, lo que nosotros llamamos la seguridad alimentaria de la población, sino también que la agropecuaria tiene un gran valor en la creación de empleos, la generación de divisas y algo muy importante en la conservación de los recursos naturales. De hecho, dos cultivos importantes de la agropecuaria nacional, como son el café y el cacao, representan el 25% de la cobertura boscosa que tiene la República Dominicana. Otra cosa importante es que las vinculaciones del agro con el resto de los sectores le hacen uno de los motores principales de la economía, contribuyendo a dinamizar la industria, el comercio, el transporte y los servicios financieros. Igualmente, los excedentes generados en la agricultura se convierten en ahorros e inversión para otros sectores y obviamente que son frutos de ingresos tributarios. A pesar de que a partir de la década de los 80, con el cambio de modelo económico, el sector agropecuario de la República Dominicana era la columna vertebral de nuestra economía en los años 60 y 70. Nuestras exportaciones eran azúcar, café, cacao y tabaco, los llamados cultivos tradicionales de exportación. El modelo económico nuestro cambió a partir de los 80, cuando de un modelo productivo de bienes exportables se fue modificando a un modelo económico de servicio, cuando la zona franca, el turismo comenzaron a tener una importancia capital dentro de la economía nacional. Y a pesar de que a partir de ahí el sector agropecuario fue relativamente perdiendo importancia dentro del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, de un 30% que era su participación en los 70,
pasó actualmente a un 8.6%. Eso no significa que no tenga un impacto tremendamente importante en el desempeño de la economía a nivel nacional. El sector agropecuario ocupa 450.000 empleos. Eso equivale al 14.3% de la población económicamente activa. Genera 1.400 millones de dólares en exportaciones. Por lo que este es un sector que debe ser tomado en cuenta al momento de diseñar cualquier estrategia para el crecimiento económico y la reducción de pobreza. Sin embargo, cuando nosotros observamos los datos históricos del crecimiento sectorial del sector agropecuario en la República Dominicana, nosotros vemos que el sector crece y se cae, y vuelve y crece y vuelve y se cae. Si usted coge la data histórica del crecimiento sectorial en los últimos 20 años, va a ver que va a ser como una montaña rusa. Sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Una de las razones que nosotros creemos que es el primer obstáculo al crecimiento y al desarrollo sectorial es que nosotros estamos produciendo para un mercado que es relativamente pequeño. Y al estar produciendo para un mercado relativamente pequeño, cada vez que nuestra oferta supera la demanda, los precios se deterioran, los productores pierden y ahí comienza la debacle nuevamente. En la República Dominicana tenemos cerca de 10 millones de habitantes, pero nosotros tenemos un problema. Dependiendo de quién estime la pobreza, nosotros tenemos entre un 40 y un 45% de nuestra población que vive por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos un mercado de 10 millones de consumidores. Tenemos un mercado de cerca de 5.8 millones de consumidores, porque los que viven, los ciudadanos hermanos nuestros que viven por debajo de la línea de pobreza, no tienen la capacidad de adquirir los bienes que estamos produciendo en el sector agropecuario. Y eso nos tiene que obligar a repensar lo que nunca habíamos hecho antes en el sentido de desarrollar los mercados externos. Y yo creo que por ahí empieza una de las oportunidades que nos da el DERECAFTA, que es el acceso libre de arancel de todas las líneas arancelarias de la República Dominicana en el sector agropecuario. Entonces, por ahí debemos comenzar a ver las oportunidades. Es bueno hacer notar que a pesar de la existencia de este elemento estructural, las políticas públicas sectoriales del pasado fueron diseñadas a los fines de construir un sector agropecuario estrechamente vinculada al suministro de alimentos a la población, lo cual rindió un gran servicio al desarrollo industrial urbano iniciado en los 60, pero mantuvo a los productores atados a sistemas productivos anticuados, ya que la baja rentabilidad no les permitía acceder al financiamiento necesario para adquirir nuevas tecnologías. ¿Qué pasó en la República Dominicana? Nosotros teníamos un desarrollo luego de la caída de Trujillo y el inicio de la democracia. Nos montamos dentro de un desarrollo industrial urbano, y el desarrollo industrial urbano requería de alimentos a bajos precios para los obreros de la industria que estaba comenzando. Y las políticas públicas de parte del Estado se diseñaron para que hubiera mucha comida barata. Pero comida barata normalmente significa productores quebrados. Entonces, ante esa situación, a veces, y me disculpan los industriales que están aquí, yo les digo a los industriales, ustedes tienen un compromiso con el sector agropecuario, que hoy un día tendrán que pagárnoslo, ya sea con apoyo o lo que sea, porque el desarrollo industrial de la República Dominicana básicamente se basó en la oferta agroalimentaria a bajo precio que producía el sector agropecuario. Y eso es importante que no lo olvidemos. El Estado también se fue más lejos. El Estado estableció políticas restrictivas al precio. Había la famosa Dirección General de Control de Precios,
que cuando los precios tendían a subir, intervenía y establecía un techo. Por tanto, donde las oportunidades de mercado estaban, el Estado intervenía para que éstas no pudieran actuar a favor de los productores. Y el Estado siguió empeorando la situación del sector agropecuario. El Estado puso un impuesto a las exportaciones de los cultivos tradicionales, 36% a la exportación de azúcar, a la exportación de café, a la exportación de cacao, a la exportación de tabaco. Y eso todavía hoy lo tiene, ha tenido resentido a los productores de los productos tradicionales de exportación. Los problemas que tenemos en cacao, los problemas del café, son fruto de esa política adversa que tuvo en ese momento el Estado contra el sector. ¿Y qué ocurría entonces? Como resultado de esta política adversa al sector agropecuario, el Estado tuvo que intervenir de algunas veces, ya sea con pequeños subsidios o ya sea condonando deudas, porque la política pública completamente adversa no permitía que el sector se desarrollara. Por tanto, como pago al hecho de que no te dejo prosperar, entonces tengo que condonarte deudas. Y ustedes saben cuántas veces las deudas de los pequeños y medianos productores han sido condonadas en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Otro elemento que ha conspirado contra el desarrollo de la agropecuaria nacional ha sido la fragmentación de los predios agrícolas. Y este es un elemento donde las políticas públicas no tienen mucho que ver, salvo en una cosa. El asunto está que el 81% de los productores nacionales tienen menos de 100 tareas y el 65% tienen menos de 50 tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Estos volúmenes de área de terrenos en manos de los pequeños productores confirman el hecho de que la agropecuaria nacional es una agropecuaria de minifundio. Por tanto, el minifundio no permite que se obtengan las economías de escala que son necesarias para poder competir con las commodities que nosotros queremos producir. Por tanto, el hecho de que seamos una economía o un sector pequeño desde el punto de vista de la tenencia de la tierra nos obliga a modificar los sistemas productivos. Eso no deberíamos ni siquiera insuflarlo en la mente de nuestros productores. Simplemente el costo de oportunidad de continuar produciendo de manera ineficiente cultivos a los cuales nunca vamos a poder ser competitivos nos debe obligar a modificar nuestra estructura productiva y ponernos a producir otros cultivos donde sí tenemos oportunidades. Y el hecho de que cada día estemos promoviendo las exportaciones de frutales, las exportaciones de vegetales frescos, o sea, eso es lo que nos va a poder permitir dar solución de manera eficiente, generando mejores ingresos al problema de la tenencia fragmentada de los predios agrícolas. Este entorno, repleto de factores predominantemente adversos, dio como resultado un desarrollo insuficiente del sector agropecuario, el cual fue empeorado por la reducción de la inversión estatal en las actividades sectoriales, fruto de las severas restricciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional a fin de resolver el problema del alto déficit fiscal de los años 60. Es como que éramos muchos y parió la abuela. O sea, encima de la cantidad de problemas que el sector tenía, entonces la inversión pública, o sea, la inversión en bienes públicos a favor del sector fue reducida. De hecho, en el año 98, el sector recibía el 10.2% del presupuesto nacional. Hoy día, esto llega tan solo a 1.6%. ¿Y eso qué significa? Menor inversión en infraestructura, menor inversión en riego, menor inversión en todo lo que tiene que ver con la logística de las exportaciones, en la cadena de frío, y obviamente eso conspira con el desarrollo sectorial. Sin embargo, para tener una idea de cómo el sector agropecuario, no solamente de la República Dominicana,
sino del mundo, puede motivarse y mirarse. En el informe del 2008 del Banco Mundial, el banco establece que el sector agropecuario en los países en desarrollo ha estado desatendido. O sea, el hecho de que la baja inversión pública para el sector esté presente no es solamente en República Dominicana, es a nivel global. Y el banco decía que a pesar de que en las zonas rurales del mundo vive el 75% de los pobres, el sector agropecuario de los países en desarrollo había sido desatendido. Y de hecho estuvo desatendido por los últimos 25 años. Decía el banco que solo el 4% de los fondos destinados al desarrollo en el mundo se invierten en la agricultura. Y además que el crecimiento del PIB agropecuario es 4 veces más eficaz en la reducción de la pobreza que cualquier otro sector de la economía. Y eso es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. De manera que en este sombrío panorama que le he estado presentando, es que muchos de nuestros actores se han basado para anclarse en una situación que debemos estimularle para que nos movamos mucho más eficientemente hacia adelante. Ante ese panorama no es de extrañar que la agricultura dominicana proyectara una imagen negativa a través de la cual se la percibía como un sector generador de pobreza, de alto riesgo, con dificultades para la superación y en el que prevalecía la baja productividad y rentabilidad. Esta percepción todavía acompaña al sector agropecuario y es una de las razones de la baja inversión privada en la agricultura, por lo que resulta imperativo el eliminar esta apreciación negativa, ya que es importante para la sociedad y para quienes diseñan política pública, debido a que resulta más racional la inversión en la agricultura y resolver el problema rural que intentar resolver los problemas urbanos creados por la migración de los pobres rurales. De manera que en un país con una alta población que vive bajo la línea de pobreza, con 30% de la población viviendo en el campo y con una asimetría tan importante como que en el campo 58 casas de cada 100 son pobres, mientras que solo 36 en las ciudades son pobres, entonces nosotros debemos de repensar nuestra vuelta al campo como una manera de detener la migración, de mejorar las condiciones de vida de la gente del campo y mejorar los ingresos de la familia campesina. En estos días hablaba con la gente de San Juan. San Juan es la 8ª provincia más pobre del país y San Juan tiene un saldo migratorio negativo de 13.600 personas cada año emigran de la provincia. En los últimos 10 años han emigrado 136.000 personas de San Juan a otros pueblos de la región o a Santo Domingo. Entonces, la inversión en el sector agropecuario resuelve ese problema y es más barato resolver el problema allá que resolverlo acá. Y es en este contexto cuando a partir de mediados de los 90 la República Dominicana introduce importantes reformas económicas orientadas a incrementar la competitividad de la economía y a lograr una mayor participación en los mercados internacionales, participando así en el proceso de apertura comercial que estaba llevándose a cabo a nivel global. Desafortunadamente, al no ser esta una iniciativa demandada por los diferentes subsectores de la agropecuaria nacional, ya que el sector no se encontraba listo para aprovechar las oportunidades ofrecidas por la misma, todavía hoy encontramos aprehensiones acerca de la participación exitosa de la agropecuaria en el proceso de globalización. Al momento de entrar en el complejo proceso de apertura comercial y negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, la República Dominicana ya tenía experiencia participando en procesos de integración. Había participado activamente
en las negociaciones que culminaron con la creación de la OMC. En el 98 había firmado su primer tratado de libre comercio y de servicio con los países de Centroamérica, donde casi la totalidad del universo arancelario estaba incluido, y en el mismo año firma otro acuerdo de libre comercio con los países de la Comunidad del Caribe, mejor conocido como CARICOM. Y en el año 2003 suscribió un acuerdo de alcance parcial con la República de Panamá. En su estrategia de inserción internacional, las negociaciones comerciales se constituyeron en un pilar importante de la política de comercio exterior del país. El DERE-CAFTA comenzó a gestarse desde 1992 como una necesidad de los países centroamericanos para regular las relaciones comerciales con Estados Unidos, su principal socio comercial, las cuales se beneficiaban únicamente a través de esquemas preferenciales unilaterales, tales como el Sistema Generalizado de Preferencia y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Después de varias reuniones con el gobierno de Estados Unidos y 9 rondas de negociaciones, en diciembre del 2003 se concluyó el tratado con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Costa Rica entró en enero del año 2004 y firmó junto a los demás en mayo de ese mismo año. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, que las preferencias que los Estados Unidos habían otorgado a los países centroamericanos podía poner en desventaja a la República Dominicana, porque cuando un grupo de países hace un acuerdo de libre comercio, normalmente hay una desviación del comercio de bienes y de servicios hacia ese conglomerado de países, y los que no participan quedan excluidos. De manera que en ese momento la República Dominicana pensó que ella debía ser parte también de ese acuerdo. Siendo la República Dominicana el cuarto socio comercial de Estados Unidos en la región, solo detrás de México, Brasil y de Colombia, el país solicitó y logró obtener su adhesión a este acuerdo, entrando a formar parte del mismo en agosto del 2004 y entrando el acuerdo en vigencia el 1 de marzo del 2007. De 2004 a 2007, todo ese tiempo se dedicó el país a preparar, digamos que las normas, las leyes y todos los reglamentos necesarios para poner, digamos que el engranaje jurídico del país en condiciones de poder implementar el acuerdo. Además de la estimulación, expansión y diversificación del comercio entre las partes mediante la reducción arancelaria, el DERE-CAFTA provee acceso a nuevos mercados para los consumidores de productos industriales y agropecuarios de los Estados Unidos. Abarca además la facilitación aduanera, proveyendo beneficio a pequeños y medianos exportadores. Protege las patentes, marcas y secretos comerciales. Liberaliza los sectores de servicios e incluye también cláusula de transparencia en la dirección del gobierno y corrupción, derechos de los trabajadores, protección del ambiente, desarrollo de capacidad comercial y solución de conflictos. Es realmente un acuerdo que tiene alrededor de 22 capítulos, donde casi cada uno de los temas que trata cada capítulo tiene que ver con algún tipo, no solamente de actividad comercial, sino también de mediación de los gobiernos para mejorar la gobernanza y el sistema democrático. Desde el punto de vista del comercio, el DERE-CAFTA crea el tercer mercado más grande de exportación para Estados Unidos en la América Latina y el 15º en el mundo, llegando a ser el 9º si se considera el mercado de la Unión Europea como si fuera un mercado único. Para la República Dominicana, el DERE-CAFTA significa el acceso libre de aranceles del 97% de todas las líneas arancelarias a un mercado de consumidores de más de 300 millones. La consolidación de las preferencias otorgadas mediante el Sistema General de Preferencias y de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, así como el Caribbean Basin Textile Partnership Agreement, mejor conocido como CBTPA, que también se consolidaba con el acuerdo.
Es bueno que sepamos, hay mucha gente que pregunta, bueno, pero antes del acuerdo nosotros teníamos ese acceso, ciertamente, pero el acceso preferencial tenía que ser refrendado cada año por el Congreso de los Estados Unidos. Y si no se refrendaba, tú perdías ese acceso y esas facilidades. El acuerdo de libre comercio lo que hace es que establece claramente, sin ningún tipo de tapujo ni de previo consentimiento del Congreso de Estados Unidos, ya formaliza esa preferencia de manera permanente. El acuerdo incluye además cláusulas que protegen por periodo de tiempo entre 10 y 20 años los productos sensibles como arroz, habichuelas, ajo, carne de cerdo y pollo, así como papas, cebolla, leche y quesos. Es decir, dentro del acuerdo hay cláusulas que permiten una protección. El acuerdo tiene alrededor de 7 plazos de desgravación y tiene alrededor de 13 velocidades de desgravación. Y los productos más sensibles, como son la leche y el arroz, están protegidos a 20 años. Para el sector agropecuario, el acuerdo representa la reducción a cero de los aranceles a todas las materias primas, una reducción de los precios de insumos, equipos y maquinarias, así como la inclusión de contingentes arancelarios y el establecimiento de salvaguardias agrícolas especiales para algunos productos agropecuarios sensibles. Como este acuerdo fue firmado en momento en que amplios subsectores agropecuarios enfrentaban dificultades, fruto de las fallas estructurales que no permitían su desarrollo, tales como falta de financiamiento, falta de seguro agropecuario, obsolescencia tecnológica, baja rentabilidad, las normas y requerimientos sanitarios del mercado meta, bajo nivel de información en cuanto a las oportunidades de negocios, de precios, de oferentes de servicios, de empaque, de cadena de frío y transporte de los productos, era muy natural que nuestros productores estuviesen intimidados y no reaccionaran positivamente para aprovechar con éxito los beneficios y las oportunidades que brindaba esta apertura comercial. Estas importantes debilidades estructurales impiden que la agricultura dominicana alcance niveles competitivos, por lo que se necesita una reconversión profunda de la agricultura, para lo cual se requiere imprimir un cambio en las políticas y una reforma de sus instituciones. Si no lo hacemos, el sector podría ser afectado negativamente por la competencia internacional y un deterioro del mismo profundizaría la pobreza. Y no solamente eso, sino que también pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país. Es decir, ante la situación que tenemos de enfrentarnos a las oportunidades y a los retos impuestos por el acuerdo, si no hacemos nada, si no cambiamos, si no modificamos nuestra estructura productiva, entonces sí es verdad que el sector pudiera ser aplastado por las importaciones que vienen desde otros países, y si el sector es aplastado, entonces nosotros vamos a tener más pobreza en el campo y vamos a tener mucho mayor nivel de vulnerabilidad en la seguridad alimentaria, que hoy día el 82% de todo lo que nosotros consumimos lo producimos localmente. Solo estamos importando 18% de nuestra canasta básica en la República Dominicana. Aunque es claramente visible que el entorno nacional e internacional en que se devuelve la agropecuaria nacional se ha transformado de manera sustancial, una importante amenaza sectorial es la negación de los cambios en curso. Yo creo que ese es el primer problema a vencer en el sector agropecuario. El financiamiento ya lo tenemos, más de 32,000 millones de pesos en financiamiento para el sector. Se están haciendo una serie de iniciativas desde el gobierno que van a ayudar al relanzamiento del sector.
pero el mismo sector tiene que entender que los cambios que se suceden y a la velocidad con que se suceden son reales, que no podemos estar como el borracho negando la evidencia. Entonces, esa es parte de nuestros primeros problemas que debemos resolver. Las posturas defensivas que se asumen, el encerrarse en lo conocido y el apostar a que es posible continuar en el pasado, dejando para el futuro las soluciones de fondo y las acciones más apremiantes, cuando posiblemente en el futuro sea más difícil participar en este escenario. Es decir, que los cambios debemos hacerlo ya y no esperar a que termine el periodo de grabación en el 2026. Es necesario, pues, que aprovechemos las oportunidades de este acuerdo mediante el uso de innovaciones tecnológicas, la atención al entorno tanto internacional como doméstico, y que utilicemos los esfuerzos conjuntos, públicos, privados, para desarrollar las estrategias más efectivas en las cadenas productivas y articular la producción con los mercados. Ejemplo de esto pueden ser el uso de la coordinación vertical y la agricultura de contrato, que debe ser, digamos, tener empresas ancla alrededor de la producción de pequeños y medianos productores, y que las empresas anclas se dediquen a la comercialización, a cumplir con los requisitos y las normas que exigen los mercados internacionales, y que nosotros podamos organizar la producción alrededor de estas empresas anclas mediante el uso de una agricultura de contrato. ¿Cómo podemos entonces aprovechar las oportunidades que nos brinda el DERECAFTA? Desde el punto de vista del sector privado, las organizaciones de productores están llamadas a desempeñar un papel central en el desarrollo de la agricultura en el país. Por tal razón, deben convertir